cualquier persona mayor y rural, les vamos a dar a conocer los resultados del monitoreo ambiental del río Cali, zona o tramo zoológico, hasta la intersección con el río Guacatá. Estos son los temas que se van a tratar durante la presentación. Y bueno, comenzando con la introducción, la calidad ambiental es muy importante y relevante tanto para la salud ambiental como para la salud pública. En este sentido, el río Cali tiene una extensión aproximada de 50 kilómetros. Nuestro objetivo como tal es evaluar la calidad ambiental del río mediante muestreos sistemáticos de agua, aire y suelo. Esto para compararlo con normas vigentes, llevarlo a índices de contaminación y calidad, y eso es todo. Bueno, en cuanto a la ubicación, estas son las coordenadas iniciales y las coordenadas finales. Para el punto de muestreo de aguas se eligieron dos puntos, uno ubicado aguas arriba y el otro ubicado aguas abajo. Para la parte de monitoreo de aire se ubicaron 4 puntos, uno ubicado en el zoológico, otro ubicado en una zona con bastante cobertura arbórea, el tercero fue ubicado en una parada del mío, había un semáforo, y el último fue tomado en lo que es la intersección. Y para el punto de monitoreo del suelo, lo que se hizo fue escoger un punto estratégico que fue la intersección con el río Guacatá. Bueno, en cuanto a la metodología, a la parte del componente de agua, nosotros realizamos dos muestreos dirigidos, los cuales pues cada uno era una muestra puntual, aguas arriba y aguas abajo, como lo explicaba mi compañera. Las mediciones en sitio que se tomaron fueron la temperatura, el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto. En el laboratorio pues se dividió en dos partes. En la primera etapa fue analizar la turbiedad, el color, la alcalinidad y la dureza. Y en el análisis número 2 pues están los coliformes, la de cubo, la de BO y los óleos suspendidos totales. En cuanto a lo que se buscaba analizar, pues teníamos en cuenta que debíamos de hacer una base de datos con el fin de tener los índices aplicables para ello, como el COMI, el ICOMO, el ICOSUS, pues los índices de contaminación y los índices de calidad de agua. En cuanto a la normativa, pues utilizamos sobre todo el PORH 2024 y el decreto 1076 de 2015. En cuanto al reglamento de referencia, pues acá hay unos parámetros desde el tramo del puente de Santa Rita, que está cerca del zoológico, y frente a la Torre de Cali. Como tal, tenemos que el oxígeno disuelto debería de cumplir unos parámetros que es mayor o igual a 5 miligramos por litro. En cuanto a la DBO, debe ser menor de 10 miligramos por litro, y los sólidos suspendidos menor o igual a 40 miligramos por litro. Bueno, para realizar pues el muestreo nos basamos en los lineamientos del estándar métodos para utilizar pues el volumen mínimo de la muestra con el fin de tener la elección de los materiales, como por ejemplo las botellas. Bueno, en cuanto a la metodología del suelo y del aire, como se mencionó anteriormente, se eligió un punto estratégico en la parte del suelo y lo que se hizo fue un muestreo integrado mediante zigzag. El análisis de laboratorio... Bueno, para el suelo y aire, como decía la compañera, nosotros en el caso del suelo hicimos un muestreo integrado en un punto de muestreo. Para ello realizamos agujeros en la tierra de manera de zigzag. En el análisis de laboratorio nos encargamos de encontrar pues, los parámetros de pH, conductividad eléctrica, humedad y materia orgánica. Para el aire hicimos un monitoreo en 4 puntos del río, como ya mostramos en el mapa. En esos puntos nos quedamos parados por 15 minutos y realizamos las mediciones. Ahí lo que utilizamos de esto fueron la PM10 y la PM2.5, y en el procesamiento pues utilizamos gráficos de dispersión, barras, postplots, el ICA del aire y límites máximos permisibles según la normativa. Las jornadas de monitoreo
la dividimos en tres partes. La primera, en la que hicimos el monitoreo de agua, que fue el 17 de octubre. La segunda, hicimos el segundo monitoreo de agua y el monitoreo de suelo, el 5 de noviembre. Y la tercera, pues fue el 10 de noviembre, donde hicimos el monitoreo de aire. Los resultados para el componente de agua. Bueno, esto ya fue lo que analizamos en el laboratorio, donde la turbiedad, la alcalinidad y la dureza, bueno, y el color, aumentaron en aguas abajo, en el río Aguacatal. Estos son los parámetros in situ, están intercalados. En donde pues comparamos primero los parámetros que tomamos con el pHímetro y el oxímetro, aguas arriba y aguas abajo, en el primer monitoreo. Entonces pues también hay una evidente alza en los valores, menos en el oxígeno disuelto, que para el oxígeno disuelto pues hay una disminución, pasa de 7.29 a 6.19, lo que está dentro de, bueno, a pesar de que hay una baja, está dentro de la validez del por H. Estos son los resultados in situ del segundo monitoreo. Como pueden ver, también hay una alza en los valores, bueno, menos en el de oxígeno disuelto. Bueno, también sigue con el mismo comportamiento. Bueno, esto posiblemente también empezamos a ver ahí que era por la intersección con el río que se unía. Pues ya intuimos que eso afecta, tiene relevancia en los factores que sacamos. Laura. Listo. Ya continuando con el componente de agua, tenemos los resultados ex situ del segundo monitoreo. Para este caso, nosotros tenemos que en el dato del DQO, para los parámetros del DQO, DBO5 y sólidos suspendidos, se muestra lo que es un aumento exponencial, lo que puede generar que es por la demanda química de oxígeno, y que se muestra que en la intersección del río Aguacatal hay una mayor acumulación de residuos orgánicos y de materia orgánica. Y ya para la parte de arriba, que es con respecto a los coliformes, tanto los totales como los fecales, sí ya podemos determinar que con respecto a los de, sí se muestra como una, se muestra de aguas arriba, se muestra se muestra una disminución con respecto a las de aguas abajo. Bueno, esto debido, como ya les había mencionado, por el aumento de la contaminación en la intersección del Aguacatal, que ya, como es sabido y se ha podido interpretar, ya es considerado como un vertimiento, como nos lo habían comentado los profesores. Realmente tiene una alta carga de contaminación, pero no se considera un vertimiento. Bueno, ahora para la parte de la relación entre el DBO5 y el DQO, como pueden mostrar en pantalla, nosotros podemos establecer con respecto a los resultados que para aguas arriba tenemos un 0.3 y que aumentó para aguas abajo. Esto porque se puede mostrar que es porque la contaminación es moderadamente biodegradable para ambos puntos, y generalmente va aumentando porque en la intersección se muestra una mayor contaminación, y entonces la nueva carga es más fácil de degradar. Perdón, una cosa. Bueno, regresar, es que Laura me tapó en el momento de donde estaban los datos de Evo. Bueno, ya para aquí tenemos lo que es el índice de calidad para el agua, que es para corrientes superficiales, como sería el río Cali. Esto es propuesto por el IDEAN, que nos muestra una cantidad de 5 variables estimadas, en donde, como podemos observar en nuestra tabla, nuestros valores de importancia nos dieron un peso constante de 0.2, lo cual se puede clasificar en un agua relativamente regular. Para el ICA, pues nosotros tomamos las categorías que están en la normativa, que son estas que se ven acá. Bueno, realizando la fórmula, sacando el subíndice y pues con el peso asignado, entonces realizamos la fórmula para cada variable.
Entre esas 5 variables, porque pues fue el de 5 variables que realizamos, nos dio la suma del ICA 0.8866, está entre un rango de 0.71 y 0.90, que el Estado pues nos dio aceptable. Siguiente. Este fue para aguas abajo, realizamos lo mismo, nos dio 0.8099, algo ligeramente más bajo, sigue estando en ese rango de aceptable, pues algo que a nosotros nos parece un poquito raro, porque pues a pesar de que baja no es como tan considerable, porque sigue en el mismo estado. Los índices de contaminación que utilizamos fueron el ICOMI, el ICOMO, el ICOSUS y el ICOPH. Bueno, en cuanto al índice de contaminación del ICOMI, este pues está clasificado por la fuente de Ramírez y Villa. Como tal, pues se toma el índice de conductividad, de dureza y de alcalinidad. Los resultados que nos arrojaron fue que el ICOMI aguas arriba era de 0.114 y aguas abajo de 0.2. Esto si bien se encuentra en el rango de 0 a 0.2, que significa que la contaminación es muy baja, se nota un incremento aguas abajo y esto pues se puede ver por la descarga del río Huacatal. En cuanto al ICOMO, que tiene los índices de DO, coliformes totales y oxígeno disuelto, encontramos que aguas arriba nos dio un resultado de 0.46, aguas abajo de 0.57. Acá volvemos a notar la misma correlación del índice anterior, donde si bien ambos se encuentran en la misma categoría de contaminación media en ambos puntos, sí se nota el incremento aguas abajo, que pues con base a lo que vimos anteriormente, de que las descargas del río Huacatal pues pueden tener una mayor carga contaminante, esto pues hace que el valor se incremente. Bueno, en cuanto a los índices de contaminación por sólidos suspendidos, tenemos que en la parte de zoológico nos arrojó como resultado 355 miligramos por litro y en la parte de la intersección 400 miligramos por litro. Según lo establecido, para que la contaminación por sólidos suspendidos totales no sea alta, tiene que ser menor a 340 miligramos por litro. Nuestros resultados arrojaron valores mayores, lo que indica que hay una alta contaminación de sólidos suspendidos totales. Estos valores creemos que fueron así debido a que en aquellos días estaba lloviendo, entonces de pronto la turbiedad, el arrastre de partículas, materia orgánica, pudo haber alterado los resultados. En cuanto al ICOPH, se hicieron distintas tomas. Los valores oscilan entre 0,0098 y 0,01517, lo que indica valores relativamente pequeños. ¿Qué significa esto? Que el río como tal, los dos puntos de muestreo no se ven afectados por lo que es el pH. Bueno, para resumir los índices de contaminación en los dos puntos y hacer una comparativa de ICOMI, ICOMO e ICOSUS, lo que se hizo fue un gráfico donde nos permitiera observar cómo aumentaba o disminuía estos índices en dos puntos. El punto o el índice más crítico es el ICOSUS, como se mencionó anteriormente, dio un resultado de 1, lo que indica contaminación alta por sólidos suspendidos totales. El ICOMI, que es el índice de contaminación por mineralización, dio un resultado muy bajo, el rango se mencionó anteriormente, 0,14 a 0,2, lo que indica que no hay contaminación por mineralización. Y en cuanto al ICOMO, que es el índice de contaminación por materia orgánica, estuvo en un rango medio, es decir, que no hay ni alta ni baja contaminación por materia orgánica. Bueno, ahora continuando, esta es la gráfica para el índice de contaminación del pH. Nosotros vamos a realizar una comparación entre los dos monitoreos. Como ya también había comentado con respecto a mi compañera,
nosotros al realizar los cálculos respectivos nos mostró que los datos daban redondeando el valor de 0. Lo que daba es que son un aumento muy gradual entre ellos. Entonces, porque el pH aumenta de 7 a 7,50, especialmente en aguas arriba. Esto puede generar, digamos, como por un progresivo deterioro, como a condiciones más alcalinas en esta zona. Ya. Bueno, ahora continuando con los puntos de monitoreo de aire, como pueden observar en nuestro mapa, que ya lo delimitamos simplemente para la sección de aire. Como ya se había mencionado al principio, se tomaron cuatro puntos estratégicos. Sería el primero, que es cerca al zoológico, porque al ser una zona recreativa se muestra un mayor flujo tanto de personas como de flujo vehicular. El segundo, que ya es como en una zona verde cerca a una zona residencial, pero que es como más limitada porque mantiene sola, lo que nos permite pues determinar, digamos, como una densidad arbórea que nos podría dar un índice más aceptable. Ya sería para el punto 3, que es en la parada del Mío, que es el único que encontramos, que ya sería que es por el gran paso de vehículos de distintos tipos, especialmente pues del Mío. Entonces aquí se puede mostrar una alta contaminación por el flujo vehicular. Y ya sería el punto 4, que es el más necesario, que es el que es cerca a la intersección, que este muestra como una combinación de los anteriores requisitos, porque esta aquí es una fuente completa que tiene, tanto es una zona verde, pero como un poquito alejada, más cerca a la intersección también hay un flujo constante de zona vehicular y está cerca también a unas residencias. Bueno, esta fue la primera gráfica que hicimos, el diagrama de barras. Aquí se nota pues dónde se agrupan los valores del material particulado, tanto de PM10 y de PM2.5. Aquí pues se evidencia también el promedio de esos valores. Está por lo menos que el mayor promedio está en la parada de Mío, en ambos puntos. Bueno, ambas gráficas siguen un comportamiento similar. O sea, lo que representa es que este ya es un punto con una carga mayor que los otros. Este es el diagrama de cajas. Bueno, aquí en este caso pues podemos observar cómo hay valores atípicos, más que todo en el punto 3 y en el punto 4, los cuales son esas zonas en las que dijimos que iba a haber posiblemente una mayor carga. ¿Por qué? Por los vehículos que van pasando. Entonces pues igual, esos valores atípicos representan como que en ese momento pasó algún vehículo o algo así. Para la tarde también realizamos el diagrama de cajas, aunque lo que pasó en la tarde es que posiblemente estaba descalibrado el Airwin y no vimos. Entonces pues nos dio valores muy bajitos, pero igualmente quedaron los valores atípicos y pues queríamos mostrarlos. Y también considerar que esos valores, al estar tan bajitos, pues los consideramos nosotros como inválidos, entonces no pudimos hacer cálculos con ellos. Este es el diagrama de dispersión para la mañana. En la mañana pues esto es comparando el material particulado con el tiempo en segundos. Aquí se ve pues como que en la gráfica de los puntos algunos tienen picos, más que todo en la 3 y la 4, así como lo vimos en las cajas. Esos puntos pues pueden representar que es una zona muy inestable también en cuanto a calidad del aire. Listo, los límites máximos permisibles estaban en la resolución 2254 de 2017 en el artículo 2, en donde establece los límites de varios contaminantes, entre ellos pues el PM10 y el PM2.5. El del PM10 el límite es 75 microgramos por metro cúbico y el de PM2.5 es de 37 microgramos. En este caso para los 4 puntos de la mañana vio que sí cumplía para PM10, en cambio para PM2.5 solo cumple el punto 2, que es como el punto más estable como vimos en las gráficas anteriores. Ahora continuando con respecto al índice de calidad del aire. Como pueden presenciar, aquí tenemos la fórmula que fue sacada de las diapositivas del profesor y todo para cumplir la normativa de la resolución 2254 de 2017. Lo primero que es importante resaltar es que, como ya había mencionado el compañero, nosotros solamente pudimos tomar los valores de la mañana, porque ya los de la tarde nos daban valores ya muy cercanos a 0, que pues son irrelevantes, que pues puede ser porque de pronto se
pronto nos falló el airbag, o puede ser por otros motivos, esperemos no sea nada malo. Entonces, empezando con los de la mañana, tenemos que para el monitoreo del PM10, como pueden ver en la tabla, para el punto 1, que es aguas arriba, nos dio un valor total de 57.9, que esto con respecto a nuestra categoría puede ser reconocido como moderado. Y ya para el punto 2, que es como la zona verde de la naturaleza, como ya era de esperar si se había mencionado, lo más probable es que íbamos a tener un buen resultado con 43.3. Y ya para el punto 3 de la parada del mío, nos dio un valor moderado de 60.1. Y para el punto 4, que ya sería la intersección, ya nos dio el total de 54.1 también, que podría ser moderado. Y ya para continuar con respecto al monitoreo de PM2.5, que como ya es reconocido son las partículas que son más fáciles de propagar, que generan más contaminación, entonces era pues predecible este tipo de comportamiento, donde en la tabla podemos determinar que para el punto 1, que es aguas arriba, por el flujo vehicular de personas, nos dio un total de 109, que es un dato que es dañino para grupos sensibles. Este es establecido como, digamos, personas con enfermedades respiratorias, niños, etc. Ya para el punto 2, con respecto a la naturaleza, nos dio un 86, que era bastante sorprendente porque era una zona verde, pero pues podría ser moderada. Para el punto 3 ya es la parada del mío. Este sí ya era un dato de esperar porque pues es una zona, es un punto crítico, y ya nos dio 112, que es también dañina para grupos sensibles. Y el punto 4, que ya en la intersección, nos dio un total cerrado de 100, que también puede ser considerado moderado. Ya listo. Este es el análisis en donde dejamos como un resumen de lo que vimos en las gráficas. Aparte de eso, ponemos los factores a considerar. Para el punto 1, pues que la cercanía al zoológico causa pues una entrada y salida de vehículos constantemente. En el punto 2, que es una zona verde que es poco concurrida, además que está en un lado en donde es una zona residencial, entonces pues no vimos mucha actividad de emisores. En el punto 3, pues hay un alto flujo vehicular, como ya vimos, sobre todo pues de vehículos de transporte, como son pues el bus del mío, otros buses, también Jipeto. Además hay un semáforo, entonces eso hace que los vehículos permanezcan más tiempo ahí. Y en el punto 4 es una zona verde, pues poca cobertura arbórea y tiene un alto flujo vehicular. Bueno, ya como un análisis integral sacamos como 3 puntos básicos. Primero, el incumplimiento legal, que lo vimos con el límite máximo permitido, en donde en los puntos 1 y 3 para el material particulado es punto 5, hay 4. Este pues no lo cumple, lo que hace pues lo que causa mayor riesgo sanitario. A eso nos vamos que ese material particulado es punto 5, es peligroso para la salud. Entonces, pues causando ese riesgo, los puntos 1 y 3 también respaldado por el ICA. Por el ICA, pues que vimos, el punto 1 era el zoológico, lo que a nosotros nos parece como algo un poquito alarmante, porque pues el zoológico es un lugar familiar, turístico, en donde asisten pues niños y también personas mayores, entonces pues al tiempo eso les puede causar daño. También entre los factores que pueden, bueno, así como que puede afectar a los que hacen actividad física, porque cuando fuimos vimos a gente que hacía actividad física así, y pues puede que vayan constantemente. Entonces, como vimos, pues eso puede ser dañino a largo plazo, y las personas pues elevan su respiración al hacer actividad física, entonces absorben más contaminantes. Y ya la tercera, la variabilidad de picos, como vimos en las gráficas, el punto 3 pues en todas arrojó que tenía una inestabilidad. Eso pues porque hay episodios agudos asociados al tráfico. En cuanto al componente suelo, pues tenemos los resultados del pH y la conductividad. De forma general, el pH nos dio 6.12, esto significa que está dentro del rango aceptado. Sin embargo, pues es un poquito o es ligeramente ácido, pero es típico para las zonas cálidas o tropicales. Dentro de la conductividad, pues nos dio un valor de 186 microsiemens por centímetro. Esto significa que hay pues no se evidencia que haya riesgo de salinidad. En cuanto a la materia orgánica, el resultado fue de 1.38%. Esto pues está por debajo del porcentaje de materia orgánica, que es de 1.9. Esto indica pues que
se encuentra baja presencia o muy poco contenido de materia orgánica según la Corporación Colombiana Agropecuaria Agrosabi. Y ya para el análisis microbiológico, teniendo en cuenta que el suelo que encontramos fue arenoso, nos dio coliformes totales de 4.9 por 10 a la 6, el número más probable por 100 mililitros, y los coliformes totales de 6 por 10 a la 5. Estos resultados nos parecieron atípicos, puesto que son muy elevados. Lo que inferimos es que, si bien en esa zona, porque el punto que elegimos es donde se encuentra la mayor contaminación, hay bastante carga contaminante, pero puede que haya habido un error dentro de los cálculos o dentro del análisis, porque nosotros lo hicimos con el número más probable porque fueron los resultados que nos dieron. Sin embargo, realizando una búsqueda, encontramos que pues, se realizaba con las unidades formadoras de colonia. No sabemos si en ese punto pues, probablemente pudo haber alguna equivocación. Para finalizar, pues las conclusiones del monitoreo ambiental permitió identificar que el componente agua existe un aumento de la contaminación agua abajo respecto a agua arriba, como ya lo mencioné. También, pues que en el aire se observaron puntos con mayor presión ambiental, como el punto 3, y en el suelo, pues también pasa lo mismo. Se evidenció pues que hay una baja fertilidad y pues esto puede ser por el suelo arenoso. En conjunto, estos resultados muestran que la zona representa variaciones ambientales importantes que deben seguir siendo observadas para entender nuevos comportamientos. Y realizar este tipo de monitoreos es fundamental para evaluar la calidad ambiental y orientar acciones de mejora. Bueno, chicos, se pasaron el manejo del tiempo. Ahí el uso de algunos términos que no son, digamos, los más exactos en el tema de los comentarios. Por ejemplo, a la carga en el aire, pues no, eso son concentraciones. Por ahí hubo un comentario que decía episodios agudos en tráfico, pues cómo es el tema, pues estamos relacionando salud pública. Sí, hay una relación de salud pública, pero estamos hablando de cantidades. ¿Sí? Entonces, valores elevados. ¿Sí? Por ahí hubo una foto en el tema de los óleos suspendidos, donde está en una balanza, que no se hace óleos suspendidos, en una balanza granera. Entonces me preocupa si fue que te lo pesaron así o fue. Sí, lo pesamos en esa balanza porque nadie nos corrigió que no debíamos hacerlo así. Entonces el resultado no. No, pues no preguntaba. Porque si esa gramera de gramo a gramo, entonces, o le da 16 o le da 17. ¿Cómo hicieron el cálculo? No me entiendo. Bueno, vamos a hacer de condiciones climáticas. Bueno, ya sí pregunta. ¿Por qué se afirma que hubo deterioro por incremento de condiciones alcalinas? Hubo una afirmación de eso, Laura. Pues, como lo interpreté, fue por el cambio del pH. Con respecto, como habíamos mostrado, que se estaba, no sé si me equivoqué, de que era con respecto a que estaba en aumento en el diagrama del pH. Ya tuve que corregir. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues realmente la alcalinidad no mide la concentración de contaminantes, pues es más que todo por lo de la ¿Qué cambios hubo ahí respecto a eso? En ese punto. Pues como habíamos dicho, fue con un aumento gradual con respecto a los resultados.
apariciones de alcalinidad. Pero, pues, sí, deben tener apariciones de alcalinidad. Pero eso se asocia a un deterioro, o qué lógica tiene, o de pronto no lógica con el hecho de que el río Guacatán reciba drenajes ácido de mina. ¿Por qué esos resultados? ¿Hay alguna lógica? Como tal, los resultados no se asocian directamente con la contaminación. Por ejemplo, en dureza total, aguas arriba fue de 68 miligramos sobre litro y aguas abajo es 44 miligramos sobre litro. Eso no quiere decir que la parte de zoológico esté más contaminada que la parte de la intersección, simplemente que tiene más presencia de calcio y magnesio, creo, por la presencia de rocas. Lo que está allí no está relacionada directamente con la contaminación, sino que estos parámetros se incluyen en los índices de contaminación que pueden dar resultados un poco más certeros. Bueno, a ver, interpretación. Y simplemente para finalizar, pero tiene lógica que la alcalinidad se aumente si llega el río Guacatán. No, que la alcalinidad aumente. Yo tengo dos preguntas para ustedes. Y obviamente recomendaciones nuevamente con el tal NTU, PC, profesor de enseñanza en inglés, el manejo del tiempo estuvo inadecuado. ¿Por qué? Porque se vuelve repetitivo en algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo apuntaba ahí, cuando empezaron a hablar del aire, los datos de aire y todo eso, dije, no compararon con la norma. Pero después, como por allá, ya compararon con la norma. O sea, en la misma gráfica ustedes han puesto ahí una línea donde se compara con la norma y de forma integrada se analiza. Entonces, hay que analizar de forma integrada porque está más contundente y concreto en lo que dice. Las dos preguntas que tengo. Con esa turbiedad de 3, hubo una afirmación, el helicosus pudo haber sido muy elevado y pues haber sido malo porque la turbiedad del agua era alta en el momento, pues porque han habido lluvias y la turbiedad se elevó o algo así, que la turbiedad era alta. Es decir, la justifican helicosus porque la turbiedad está alta. Yo pregunto, ¿3 es alto? Es que este fue el primer monitoreo, el cual, si bien estábamos en épocas de lluvia, no fue como el segundo monitoreo, donde sí fue que se realizó. ¿Cuánto fue la turbiedad en ese momento entonces? Realmente ahí no lo medimos. Ya, entonces no hay forma de afirmar. Ojo con las afirmaciones allí. Entonces, la última afirmación y se prepara el siguiente grupo. ¿Qué significa que haya un contenido de materia orgánica en el suelo alto? Bajo fue, ¿no? ¿Era bajo o alto? Bajo, eso. ¿Qué significa eso? Porque algo importante que rescato y es que ustedes están usando muchas referencias contra qué están comparando y eso es muy importante. Entonces, quiero que me expliquen qué es eso de que sea bajo. ¿Es bueno, es malo? ¿A qué va? ¿Qué significa eso? Realmente pues es algo malo, puesto que esto implica que la zona no es tan apta para la vegetación que existe allí, tampoco para los cultivos y demás, no es algo bueno. Ok, listo, gracias. Siguiente grupo, porfa, que estamos ya con el tiempo medido. Andrés, Contacto, no,